Bendecido día, hermanas. Hoy concluimos nuestro estudio de Cristo en el Antiguo Testamento y la octava lección se titula Tipología de eventos y sus componentes. La primer tipología que estudiaremos es el Arca de Noé como figura de Cristo. El Arca de Noé es un tipo de Cristo como el refugio para su pueblo contra el juicio, pues Hebreos 11:7 dice: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero este tipo del arca también puede aplicarse en la actualidad a la posición del creyente que está en Cristo. Y también era el prototipo del arca del pacto, pues Dios dijo a Moisés lo mismo que a Noé: hazte un arca de madera, así como aparece en Deuteronomio 10:1. Ahora, en el Nuevo Testamento, la misma palabra griega kibotón, que es arca, designa a ambas construcciones. En Hebreos 9:4 se refiere al arca de la alianza y en Hebreos 11:7 al arca de Noé. Pero veamos ahora el primer paralelismo entre el nacimiento de Cristo y el origen del arca. La construcción del arca fue un acto tanto divino como humano. Es decir, Dios diseñó el arca, pero fue Noé el que ejecutó la construcción. Y así el nacimiento de Cristo también fue un acto divino y humano, porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. El diseño del arca fue una revelación divina para salvación de Noé y de su familia. Cristo reveló a los hombres el plan divino de la salvación. Otro paralelismo ahora de la persona de Cristo en la construcción del arca. El arca estaba formada por 3 aposentos o pisos, el uno encima del otro, y cada uno de ellos de iguales características que las medidas que se mencionan en Génesis 6. En los aposentos del arca podemos ver una ilustración de la Trinidad en acción, porque las 3 personas divinas actúan conjuntamente en la obra de salvación. El arca fue recubierta con brea por dentro y por fuera, y esto la haría impermeable. Y debe notarse que la palabra traducida como brea en el hebreo es koper, que también significa cobertura, y es la misma palabra que se traduce como expiación en Levítico 17:11. Es la expiación lo que defiende de las aguas del juicio al hombre y hace que la posición del creyente en Cristo sea segura y bendita. El arca tenía una ventana, y la palabra ventana aquí es el término hebreo tzohar, que también puede ser traducida como abertura o techo, y viene de una raíz que tiene el sentido de claro, brillante o mediodía. Esta ventana permitía el paso de la luz y el aire a través del hueco, como una especie de claraboya en la parte superior. Y esto nos sugiere a Cristo como la luz divina que alumbra al mundo. Juan capítulo 1, versículo 4 al 9 dice: En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El arca tenía una puerta. Solo una entrada fue provista en un lado del arca. Y hoy no es diferente. Existe solamente una posibilidad de salvación: Cristo. Así, por el costado abierto de Cristo, nosotros tenemos acceso y somos salvos. Pues dice Juan capítulo 19, versículos 34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también
creáis. Veamos ahora el paralelismo de la obra de Cristo en la estructura perfecta del arca. Es importante tener en cuenta que el arca no fue construida para navegar, es decir, el arca no tenía un timón. Noé solamente tenía que confiar en el Señor. El arca fue diseñada para descansar sobre las aguas, a fin de dar las mejores y más tranquilas condiciones de comodidad y seguridad en sus ocupantes. Y todo esto señala la obra del Mesías y nos enseña la seguridad perfecta de todos en Cristo. Juan 6:37 dice: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera». El arca era el único medio que Dios había provisto para la salvación de Noé y su casa. Así, Cristo es el único medio provisto por Dios para dar salvación al mundo. El arca fue un refugio seguro contra el juicio divino. Se tenía que estar dentro de ella para escapar del juicio. De ahí que solo Noé y los que estaban con él en el arca fueron librados del diluvio. Todos los que por falta de fe no entraron en ella perecieron. Cristo es nuestro refugio. Solamente los que estamos en él podemos ser salvos. Y como Pablo lo expresa en Colosenses 3:3, dice él: «Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». El arca preservó en su interior a cuantas especies de animales entraron en ella, clasificadas como animales puros e impuros. La entrada de todos aquellos animales en el arca también nos habla de la obra de Cristo en el mundo, pues el arca era un símbolo de todos los pueblos y naciones del mundo viniendo a Cristo. Dice el capítulo 10 de los Hechos: «Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Otro paralelismo es la etapa de la vida terrenal de Cristo en la historia del arca. El arca fue preparada antes del diluvio, o sea, antes de que se necesitara. Así, Cristo estaba preparado desde la eternidad, ya antes de su encarnación. El arca pasó a través de las aguas del diluvio, y aquí vemos representados los sufrimientos de Cristo, pues el Salmo 42, versículo 7 dice: «Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí». Y un dato interesante, hermanas. Según el año judaico observado en esta narración de Génesis, el arca descansó el día 17º del 7º mes. Pues Génesis 8:4 dice: «Y reposó el arca en el mes 7º, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». Y es en ese mismo día, años más tarde, cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo. Y mucho tiempo después, también en ese mismo día, Cristo se levantó de entre los muertos. El siguiente paralelismo que vemos, o figura tipológica, es el maná como figura de Cristo. La enseñanza en el Evangelio de Juan capítulo 6 nos muestra claramente la relación del verdadero pan de vida con el maná que Dios envió a su pueblo. Y según esta enseñanza, el maná era un símbolo de Cristo, quien siendo el pan vivo, vino del cielo para dar vida al mundo. Pero a la vez, también simboliza la palabra escrita de Dios como alimento del alma. La peregrinación de los israelitas por el desierto, al salir de Egipto rumbo a Canaán,
representa la experiencia de la Iglesia peregrinando en el desierto espiritual de este mundo. Por eso, el apóstol Pablo, al mencionar los episodios narrados en el libro del Éxodo, dice en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 6, y luego en el versículo 11, así: estas cosas acontecieron como ejemplos para nosotros. Y después dice: y están escritas para amonestarnos a nosotros. Veamos ahora detalles del maná que son tipo de Cristo. El nombre del maná contempla a la persona de Cristo, pues la palabra maná viene del hebreo manjú, que significa ¿qué es esto? Y en Mateo capítulo 21, los judíos hacen la misma pregunta acerca de Cristo. Pues el versículo 10 dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? El maná fue enviado al pueblo de Dios en medio de un árido desierto. Y así Cristo fue enviado a su pueblo en medio de un mundo árido espiritualmente, donde vivió durante 3 años y medio aproximadamente. El maná era un don de Dios de origen celestial. Fue dado a Israel como una provisión sobrenatural divina. Así Cristo vino a nosotros como un don del cielo. Juan 6:33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná daba a los hijos de Israel una lección de confianza continua en la providencia de Dios. También Cristo provee las necesidades de los suyos, tanto en lo material como en lo espiritual. El maná caía sobre el rocío, pues Éxodo 16, versículos 13 y 14 dice así: y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Vemos que el maná no tocaba la tierra, que había sido ya maldecida en Génesis 3:17, hasta que era refrescada por el rocío. Es decir, el rocío descendía primero y después caía el maná. Y aquí hay 2 enseñanzas importantes. La primera es el hecho de que el maná no tocaba la tierra maldita, y esto nos habla de que Cristo es sin pecado. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero la otra enseñanza es que el rocío habla simbólicamente del ministerio del Espíritu Santo. Él es quien revela a Cristo en el corazón del creyente. El maná no fue producto del trabajo de la mano del hombre. Era obtenido por Israel mediante la labor de recogerlo diariamente, y para tomarlo tenían que inclinarse hacia tierra. Y esto nos enseña que el creyente debe nutrirse del alimento espiritual que le viene cada día de Cristo y de su palabra. El maná no podía ser almacenado. El Señor suministraba la porción necesaria para cada día, pero si se guardaba, se corrompía. Los creyentes debemos compartir con otros la palabra de Dios y su mensaje de salvación. No puede ser retenida. La gloria del Señor fue revelada con la entrega del maná. Pues Éxodo 16, versículo 7 dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Este pasaje puede recibir luz de Hebreos 1:3, donde leemos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La siguiente tipología que veremos es el pasaje de la roca herida en Horeb, que nos habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo.
El primer episodio tuvo lugar en el desfiladero de Refidim, al norte de la península de Sinaí, en la región del monte Horeb, otro pico perteneciente a la misma cadena montañosa del Sinaí, y ocurrió al principio de las jornadas de Israel. El lugar fue llamado Masá, que significa poner a prueba, en cuanto a que Dios también puede poner a prueba al hombre para que demuestre si es capaz de serle fiel. El cumplimiento de este tipo nos muestra a Cristo, que es nuestra roca. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». La figura de la roca habla de fortaleza, firmeza y permanencia, pues los decretos del Señor y el plan de salvación fueron dispuestos para siempre. Sus propósitos son inalterables y por ende inamovibles. Una roca sugiere también eternidad e inmutabilidad, que son atributos esenciales del Padre y del Hijo. Veamos en la roca herida la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En Horeb, Dios mandó a Moisés que golpeara la peña con su vara. No le ordenó herir a los rebeldes que murmuraron, sino a la roca. La vara de Moisés es llamada a veces la vara de Dios, y era la vara de la justicia, pues ella es símbolo de juicio. Por lo tanto, hermanas, lo que más nos interesa aquí es la roca golpeada por la vara de justicia, en lugar del pueblo rebelde. La hendidura de la roca sugiere el costado herido de nuestro Señor Jesucristo, y los beneficios que vinieron de Cristo se originaron por ser herido por el Padre. Pero notemos que la peña señalada por Dios fue golpeada una sola vez en Horeb. Así Cristo sería herido una vez y para siempre. Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Las llagas del Señor nos abrieron el cielo, pues la sangre redentora que brotó de sus heridas es la fuente de las inmensas riquezas de la gracia que fluyen de nuestro Salvador. El agua de la roca también nos habla de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es importante el hecho de que las aguas no salieron de la peña hasta después de haber sido herida. El agua simboliza al Espíritu Santo, al que el Padre envía en el nombre del Hijo después de la muerte de Cristo. Juan 7, versículo 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La siguiente tipología que veremos es la roca en Cades, que nos habla de nuestro acceso al Señor. Recordando, hermanas, que hubo un segundo episodio donde Moisés golpeó una roca. Este aparece en Números 20, versículos 1 y 7 al 8. Si Horeb significa yermo, desierto, sequía o espinas, Cades significa santo. Y Dios manda ahora hablar a la roca a Moisés después de haber sido herida en Horeb. Y vimos cómo ahí el Señor dijo a Moisés que golpeara la peña, pero aquí le ordena hablarle, no que la hiriese. Este segundo episodio ocurre en Cades, región situada en el extremo sur de Hebrón, por cuyo territorio deambularon los hijos de Israel durante 37 años, después de vagar por el desierto, volviendo al lugar donde sus padres habían tentado antes a Dios, el mismo sitio en el que murió María, la hermana de Moisés, y muy cerca del monte Hor, donde también murió Aarón. La palabra para roca aquí en este pasaje es Sela, y designa una roca elevada, lo cual nos habla de la resurrección de Cristo y de su exaltación en el cielo.
Así vemos a nuestro Señor Jesús levantado de entre los muertos y exaltado con la diestra de Dios. En cuanto a la vara que Moisés tenía en esta ocasión, era la vara sacerdotal que pertenecía a Aarón, la cual estaba depositada en el tabernáculo, como dice Números 17:10 y Números 20 del 8 al 9. Así, después de haber sido muerto y resucitado, Cristo nos acompaña y podemos recibir los beneficios que se derivan de hablarle en oración, por cuanto Él ejerce su mediación sacerdotal a nuestro favor. Por lo tanto, siempre que necesitemos algo del Señor, tenemos acceso a Él. Podemos hablar con Él como nuestra roca y conseguir lo que pedimos conforme a su santa voluntad. La roca herida nos habla también de la suficiencia del sacrificio de Cristo. La roca que fue golpeada una vez no necesitaba volver a ser herida. Un solo golpe bastaba, pero Moisés, en lugar de hablar a la peña, según el Señor había mandado, la golpeó 2 veces, obrando así precipitadamente con impaciencia e ira, lo que resultó en la exaltación de sí mismo. Y al actuar de esta manera, Moisés cometió una acción de desobediencia y no dio reconocimiento a la gloria de Dios. El pasaje de Números 20, versículos 10 al 12 dice así: Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Así él fue castigado a causa de su incredulidad, y por ello fue añadido a la generación que murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero además, Moisés destruyó el símbolo de la obra perfecta de Cristo, a causa de su provocación, olvidándose de las palabras que había recibido de Dios. Arruinó la figura de una de las verdades fundamentales de nuestra fe, que es la verdad de que el sacrificio de su Hijo es único y suficiente, y por tanto no necesita repetirse jamás. Romanos 6, versículos 9 al 10 dice: Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y la última tipología que veremos es la serpiente de bronce como figura de Cristo. Este pasaje nos va a hablar de la salvación, hermanas. Primero veamos el pecado de Israel y sus consecuencias. Israel tentó al Señor, por eso Pablo dice respecto a esta actitud en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Dice así: Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. De esta manera, los hijos de Israel desconfiaron de la bondad y el amor de Dios y hablaron en contra suya. Exactamente lo que la serpiente satánica hizo en el Edén con nuestros primeros padres. La naturaleza humana corrompida por el pecado es siempre la misma, y por eso muchos perecieron mordidos por las serpientes. Todos ellos habían pecado y merecían morir. La mordedura de aquella serpiente era un emblema de la muerte inevitable como la paga del pecado. El pecado que habían cometido los israelitas era una calumnia contra la providencia divina, y la calumnia nos sugiere la mordedura de una serpiente, pues el Salmo 140, versículo 3 dice: Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Pero fíjense ustedes, hermanas, que después del pecado y sus consecuencias viene el reconocimiento y la confesión del pecado. En Números 21, versículo 7.
Las serpientes hicieron en el ánimo del pueblo lo que Moisés no había logrado con sus intentos de persuasión. Y a menudo las aflicciones cambian los sentimientos de los hombres, enseñándoles a valorar aquellas palabras de oración que antes habían menospreciado. Dice en el versículo 7 que el pueblo de Israel dijo: «Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Pero después de la confesión viene el remedio provisto por Dios en el versículos 8 y 9. En medio de tantas serpientes, Dios proveyó otra serpiente. La serpiente, como instrumento de Satanás, cayó bajo maldición, y vino a ser de este modo un símbolo del juicio contra el pecado. La serpiente de bronce era un tipo del Mesías, y el bronce representa el juicio divino, según vemos en el altar del tabernáculo en Éxodo 27:2. Y así la serpiente de bronce que apunta a Cristo fue levantada en el desierto a la vista de la congregación. De igual manera, Cristo sería levantado en la cruz para llevar nuestros pecados. Jesús, el Hijo de Dios, puro y sin mancha, fue hecho pecado por nosotros, y fue levantado en la cruz cuando sufrió sobre sí mismo el juicio que nosotros merecíamos. Pero el versículo 8 nos habla de la condición establecida. Primeramente, era un remedio que estaba al alcance de todos, porque la serpiente de bronce no fue puesta en un lugar escondido para unos cuantos, sino levantada muy en alto, en un asta y en medio del pueblo, bien visible para todos. Así Cristo es accesible para todos los que podamos verlo a Él y creer en Él. Juan 6:37 dice: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera». Los israelitas no tenían derecho a esperar nada de la misericordia divina, pero Dios, en su infinita bondad, trató sus males dándoles sanidad y vida en vez de juicio y muerte. De la misma manera, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mostrándonos así Dios su grande amor. Y en segundo lugar, era un remedio muy sencillo. Los que fueron mordidos solo tenían que poner su mirada sobre la serpiente de bronce. No podía ser más fácil, pero lo difícil era confiar en que, por el simple hecho de mirar una serpiente inanimada de metal, obraba como antídoto contra el veneno de una serpiente viva, y así se curarían sus heridas mortales. Y sin embargo, el único remedio era la mirada de fe. Esto nos recuerda a Isaías 45:22, donde dice: «Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más». El remedio es el mismo para nosotros hoy, pues de igual manera los pecadores solo tenemos que mirar con fe a aquel que fue levantado en la cruz. Una sola mirada sobre el Cristo crucificado nos sanará de las mordeduras de la serpiente del pecado. Y después de esto, hermanas, finalmente es marchando hacia la bendición prometida, del versículo 10 al versículo 20. La nueva generación de los hijos de Israel, ya casi al final de su peregrinación por el desierto, estaba acercándose a la tierra prometida para poseerla, según les había sido indicado por la promesa de Dios. Y en estos versículos vemos al pueblo marchando nuevamente. Así Dios les enseñaba figurativamente que podían entrar y poseer Canaán, no por sus propios méritos y obras, sino solo por la fe depositada en el Señor, que es su Salvador, y con la vida recibida por la mirada puesta en el objeto levantado ante sus ojos que representaba al Mesías crucificado. La vida recibida de Dios por aquella mirada de fe pudo contrarrestar el mal causado por las serpientes, e hizo posible que un pueblo vivificado pudiera ver y luego entrar en Canaán. Esa vida recibida de Dios es una figura del nuevo nacimiento que experimenta el pecador en la actualidad en esta dispensación, por la fe depositada en el sacrificio de Cristo, como también la entrada del pueblo del Canaán simboliza la entrada del creyente en el reino de Dios.
Y hasta aquí terminamos con este estudio, hermanas. Espero que les haya sido de edificación. Que el Señor les bendiga.